Bom dia para todos. Sejam bem-vindos a este curso de formación en medicina tradicional chinesa. Y ante todo, antes de nos comenzar este curso, yo quiero nos clarear algunos conceptos que a veces acá en Occidente fican confusos y nos crean una expectativa errada sobre lo que queremos aprender. Primero, así, en Occidente la gente dice, yo voy a hacer un curso de acupuntura, ¿verdad? Y una cosa muy importante que yo tengo que entender y colocar primeramente en la cabeza es que acupuntura, ella es simplemente una técnica terapéutica de la medicina tradicional chinesa. O sea, nos vamos a estudiar medicina tradicional chinesa. Y fíjense, estoy hablando medicina tradicional chinesa, o cual quiere decir que yo no estoy propondo para ustedes un curso de 6 meses, un año, porque no existe ninguna medicina que puedas estudiar en 6 meses, un año. Comience por ahí. Segundo, que yo no estoy hablando para ustedes que vamos a hacer exclusivamente un curso de acupuntura, porque nos vamos a aprender acupuntura y todas las técnicas relacionadas con la acupuntura. Mas vamos a aprender fitoterapia, dietoterapia, vamos a aprender muchos conceptos importantes que tienen a ver para conocer nuestra vida primeramente y después pensar en los pacientes. Entonces, es imposible que nos podamos concentrar, condensar una historia médica ininterrupta. Es de las pocas culturas de la humanidad que tiene una historia ininterrupta, de más de 3.000, 4.000 años, escrito así directinho, por lo menos 3.000 años, que puedan se condensar en un año, 6 meses, 3 años. 3 años, un final de semana por mes es insuficiente. Entonces estamos diante de la insuficiencia del tiempo para poder aprender una medicina que es diferente a las medicinas modernas, mas que por el fato de ser diferente, ela jamais es menos importante, ¿verdad? Y jamais es menos densa. ¿Entendido hasta ahí? Entonces lo primero es, yo no voy a hacer un curso de acupuntura, ¿verdad? Yo voy a hacer un curso de medicina tradicional chinesa, porque la acupuntura no es más que una técnica terapéutica de la medicina tradicional chinesa, ¿verdad? Es un método entre muchos métodos. Ahora, cuando yo falo medicina tradicional chinesa, ¿verdad? Es porque yo estoy hablando de un sistema médico donde yo voy a aprender a fisiología desde el punto de vista de la medicina tradicional chinesa. O sea, cómo mi organismo funciona, desde ese concepto energético funcional. ¿Cuál es la lógica que faz más de 3.000 años ellos diseñaron para definir el funcionamiento orgánico? Esa es la fisiología, ¿verdad? Después vamos a aprender dentro de la fisiología la etiopatogenia, o sea, yo conozco cómo mi organismo funciona y voy a aprender qué factores hacen que mi organismo perca ese funcionamiento normal, perca ese equilibrio funcional y adoeza. Y a eso está todo en la apostilina, creo. Y a eso vamos a llamar de etiología de las doenças o etiopatogenia, que es a etiología y un mecanismo por el cual eso acontece. Posteriormente, que va a ser materia del próximo año, vamos a aprender la semiología, la propedéutica y el diagnóstico. ¿Qué cosa es eso? Yo sé cómo mi organismo funciona, yo sé por qué causas mi organismo adoece. Ahora, yo tengo que aprender a leer, a enxergar eso en un paciente. Entonces, cuando un paciente se me sienta en la frente,
y yo pregunto para ese paciente un motivo de consulta de él, yo tengo entonces que saber interpretar el motivo de consulta, usar todos los métodos diagnósticos que la medicina tradicional chinesa tiene, inspeccionar, ¿verdad? No solamente la lengua, sino la fase, la apariencia del paciente, el brillo de los ojos, la forma en que se lo conmueve, todo eso. Tengo que palpar el paciente, los puntos, las regiones, las cavidades, el pulso. Yo tengo que auscultar y cheirar, que son cosas que les voy a decir una cosa, son elementos diagnósticos que la medicina moderna también tiene en teoría. Hoy en día, por muchos factores, esos conceptos se minimizan. Tengo que saber interrogar al paciente, o qué voy a preguntar a ese paciente, qué síntomas van a acompañar a ese motivo de consulta, cuáles fueron las características de ese motivo de consulta. Entonces, todo eso se estudia en la semiología propedéutica y diagnóstica, donde yo aprendo a hacer una anamnesis del paciente bien directinha para llegar a una conclusión. Este paciente, a causa que elevó a su problema es esta. Eso desencadeó tal mecanismo patológico. Y un nombre del desequilibrio funcional que él tiene se llama Tao. En una ascensión de yang de fígado o una deficiencia de chi de vaso. O sea, un nombre que tenga. Y eso es un diagnóstico. Una vez que yo tengo un diagnóstico en la mano, yo defino entonces mi principio de tratamiento. Y a partir que yo tengo mi principio de tratamiento, yo escolho dentro de un arsenal enorme de métodos terapêuticos que tem na medicina tradicional chinesa, o qual vai ser um método terapêutico mais apropriado para esse paciente. Vou utilizar fitoterapia, ou acupuntura, ou moxibustión, ou ventosa, sangría, eletroestímulos, tuinaco, achá, agulhas de fuego, microsistemas, farmacologia, a fitoterapia, ou exercícios específicos. O que eu vou fazer? Já eu defino então o que eu vou fazer. Então, nós não podemos chegar a la medicina tradicional chinesa pensando só em que eu vou estudar acupuntura. Eu tenho que chegar num conceito, eu vou estudar medicina tradicional chinesa. Então, o objetivo é aprender a integrar esse conhecimento e usar o raciocínio para que essa integração desse conhecimento em vocês seja útil na hora de vocês ver um paciente e tratar um paciente. E quando eu falo tratar um paciente, e por isso não quero reduzir-me à palavra acupuntura, vocês podem tratar um paciente. Professor, eu não gosto de colocar agulha, eu vou fazer o curso, mas eu não gosto da agulha. Tá bom. Eu trabalho com Tai Chi, com Qigong. Tá bom, você pode tratar do paciente com Tai Chi ou com Qigong, se você sabe o diagnóstico. Se você não sabe o diagnóstico, você não pode tratar com nada. Entende? Eu posso utilizar mocha, eu posso utilizar auriculoterapia, eu posso utilizar farmacologia, qualquer coisa, não tem que ser necessariamente agulha. Eu tive professores chineses, quando eu fiz a residência em medicina tradicional chinesa, que eles não faziam acupuntura, não sabiam nem onde ficavam os pontos. Eles só trabalhavam com farmacologia. Com excelente resultado. Então, não vamos a ficar presos à palavra acupuntura, vamos a tirar isso porque é um erro no Ocidente. E aliás, eu quero até enumerar os erros conceituales que mais frequentemente são vistos no Ocidente com respeito à prática da medicina tradicional chinesa. ¿Da? Primeiro, acreditar que a acupuntura se restringe solamente a la colocação de agulha. Tem muitas escolas e isso hasta muito frequente na área médica. Eu vejo que muitos cursos de acupuntura, os caras só sabem colocar agulha. Não sabem fazer uma mocha, uma ventosa, uma sangria. Não. É só agulha. E entender os mecanismos neurofisiológicos por os quais a acupuntura atua. Mais nada. Segundo, acreditar que a acupuntura puede ser practicada con eficacia, divorciada de los fundamentos fisiológicos de la medicina tradicional chinesa.
O sea, es muy frecuente en Occidente elaborar diagnósticos según los criterios de la medicina moderna e intentar los métodos terapéuticos de la medicina tradicional chinesa. Eso es fatal. Eso, el índice de resultados cae enormemente. Entonces un cara tiene una cefalea enxaqueca y el otro paciente en cefalea enxaqueca. Y él pegó un libriño que decía que la cefalea enxaqueca, puntiño tal, tal, tal y tal. Y va a él a colocarle en las dos cefaleas enxaquecas los mismos puntiños. Puede ser que tenga suerte y mejore un paciente y otro no mejora. Claro, porque no vamos a diagnosticar en la medicina tradicional chinesa una doenza, vamos a diagnosticar una síndrome. Entonces una cefalea enxaqueca de un paciente puede ser por humedad de calor en fígado y vesícula, y en el otro paciente por deficiencia de sangre o de sangre energía. Lo cual quiere decir que yo voy a utilizar puntos y estrategias terapéuticas totalmente diferentes. Yo puedo tener dos pacientes que llegan con gripe, ¿no? Y en uno gripe por viento frío y en el otro gripe por viento calor. Para medicina chinesa, para medicina moderna, la misma cosa. A ese mucho líquido descansa. Mas para medicina chinesa son dos gripes diferentes. Y yo voy a tratarlas de formas totalmente diferentes. No solo con puntos diferentes, sino también con métodos terapéuticos diferentes. Una puede estar haciendo ventosa y en otra puede estar haciendo sangrías con ventosas o acupuntura en dispersión en una y en la otra aqueciendo con mocha. Depende de lo que vaya a hacer. Está con gripe, toma gengibre, hace un chá de gengibre con canela, que no sé qué, que eso es bueno para la gripe. Cuidado, no es así. Yo no sé si esa gripe es por viento frío o por viento calor. Si es por viento frío, el gengibre cae muy bien. Mas si es por viento calor y las secreciones están muy amarelas, você va a piorar más ese paciente con el gengibre. Entonces, eso es medicina tradicional chinesa. No pegar un diagnóstico. A veces el alumno me dice, profesor, ¿cómo yo trato una púrpura trombocitopénica idiopática? Digo, usted es gente con un nombre extraño que veio un paciente para usted, púrpura trombocitopénica idiopática. No es gente con eso. ¿Cuál es el síntoma? Está con sangramientos. Está. Faça la anamnesis y la medicina tradicional chinesa y usted va a definir la síndrome que ese paciente tiene para la medicina tradicional chinesa. A partir de ahí, você define el tratamiento. Profesor, tengo una fibrosis pulmonar idiopática. Tá bom. ¿Cuál es el motivo de consulta? Los síntomas principales que el paciente siente. Faça la anamnesis y ve si hay una deficiencia de pulmón o de chi de pulmón y trata. ¿De acuerdo? Entonces, no es ni impresionarse con un nombre del diagnóstico occidental, porque el diagnóstico occidental a mí no me sirve para nada dentro de la medicina tradicional chinesa. Solo para saber que tengo un nombre por otro lado. ¿Entendido eso ahí? A mí me sirve mi diagnóstico de la medicina tradicional chinesa, que es otra cosa. Otro error es acreditar que la acupuntura es un método terapéutico dedicado exclusivamente al tratamiento de alergias. Es un concepto hiper espaliado en el mundo occidental, hasta en Cuba. Cuando en los años 70 comenzó a introducirse acupuntura en Cuba, las primeras clínicas donde se trabajaba, los primeros servicios donde se trabajaba con acupuntura era llamado de clínica de dor. ¿Entienden? Porque se achaba en el mundo occidental que la acupuntura solo trataba dor. Sin duda, acupuntura como método terapéutico dentro de la medicina tradicional chinesa, ella tiene una eficacia fabulosa en el tratamiento de síntomas de dolor. Es donde o acupunturista o médico de la medicina tradicional chinesa se da mejor. Mas, en la medicina tradicional chinesa yo puedo tratar todo. Los chineses dicen una frase así: toda doença tem cura, mas no todo paciente. ¿Entienden eso? Entonces, en principio, da para tratar cualquier cosa. Porque yo parto de un principio fisiológico, donde
minha doença aconteceu por uma ruptura de um equilíbrio funcional que eu posso restabelecer. Então, seja uma doença autoimune, degenerativa, a pergunta é, bom, para a medicina moderna não sei por que está acontecendo esse processo autoimune. Só sei que é autoimune, mas a pergunta é, e por que começou? Entende? Outro erro é acreditar que a medicina tradicional chinesa pode ser entendida com profundidade sem seus fundamentos fisiológicos. E esse é um erro muito instituído também. Né? Neste sentido, a teoria do Tai Chi, ou seja, a teoria Yin e Yang, a teoria dos 5 elementos, de Pacua, são os pilares das bases filosóficas e fisiológicas para a medicina tradicional chinesa, tá? E da relação do homem com o resto do universo que o rodeia. Essas bases filosóficas, e que hoje a gente vai começar a falar dessas bases filosóficas, são o substrato da medicina tradicional chinesa. Elas fundamentam a medicina tradicional chinesa. E é importante darnos conta de que a medicina moderna ela sofreu uma ruptura entre a filosofia e a biologia por um contexto histórico que não foi o mesmo contexto histórico da China. Na China nós temos uma cultura onde esses fundamentos filosóficos sustentaram essa cultura desde suas origens, tá? Desde o tempo de Fuxi, Huangdi, Shen Nung, esses caras para trás, estamos falando 5.000 anos atrás, já eles organizaram os primeiros grupos sociais ali nas bordas do Huanghe, do Rio Amarelo, já com esses fundamentos filosóficos. E toda essa cultura se erigiu, se levantou em cima dessa base filosófica. Tá? De entender Yin e Yang, de entender as mudanças, os 5 elementos, tudo foi fundamentado em cima disso. E a medicina, como parte do sistema social, igualmente. A medicina moderna, em suas origens, por exemplo, a medicina grega, de Hipócrates, etc., essa medicina grega também tinha fundamentos filosóficos, da cultura da filosofia grega. A medicina árabe, de Avicena, também tinha seus fundamentos filosóficos do olhar do árabe do mundo. Mas, quando o mundo ocidental, a igreja católica e o pensamento escolástico católico, ele prima no mundo ocidental, ele elimina esses conceitos filosóficos que não entram no pensamento escolástico, ou seja, que significa pensamento escolástico. Lo que está na Bíblia é válido, lo que não está na Bíblia é heresia. Portanto, qualquer coisa que não batiese contra a Bíblia e fosse coerente, estava fora. E o mundo ocidental, em lo que le llaman el período de las trevas del mundo occidental, que fue dominado por la Inquisición y por todas esas cosas, ela podó aquelas bases filosóficas que fundamentaban esas medicinas antiguas occidentales. Aí a medicina occidental ficou em aquela coisa feita a pedaços até que nos anos 1600, 1700, começam alguns filósofos e alguns pesquisadores a querer fazer ciência e ciências biológicas. E alguns filósofos a plantear conceitos filosóficos além do pensamento escolástico. É interessante, por exemplo, o primeiro cara que no mundo ocidental descreveu a circulação cardiopulmonar de la forma mais correta, que foi no ano 1700 e pouco, esse cara que era um espanhol, aragonés, esse cara foi queimado na fogueira na Suíça, com 40 anos de idade por heresias. Entende? Então foi o primeiro cara que já começou a falar de biologia, de outro conceito, foi queimado na fogueira. Então era um tempo em que o cara que falasse que a Terra era redonda e girava ao redor do Sol, estava ferrado. Isso fez então que hubiese na biologia
y en la filosofía una ruptura que llega hasta hoy. Por eso se habla de pensamiento cartesiano en Occidente. ¿Ya escucharon pensamiento cartesiano? ¿Por qué? Porque Descartes, que era un filósofo y un cara que quería hacer ciencia, él medio que ayudó a dividir las cosas. Él dijo, bueno, entonces la ciencia va a cuidar de la materia, de la parte biológica. Y la iglesia cuida del espíritu, del pensamiento, ¿verdad? De las emociones, de la parte no biológica. Entonces la parte no biológica ficou para la iglesia, la parte biológica ficou para la ciencia. Y así esa división ficou hasta nuestros días. Por eso es que en la medicina moderna, no tem, a psicología de la medicina moderna tiene un psicólogo y un médico. Son dos caras diferentes. El psicólogo cuida de la mente y un médico cuida del cuerpo. Y por eso, en la medicina tem muchas doenças. Por ejemplo, un gastro, él sabe que un colon irritable, paciente que tiene colon irritable, él sabe que tiene un componente emocional importante, porque él sabe que el paciente, cada vez que él fica nervioso o ansioso con algo, o intestino desarranja. ¿Verdad? O el urologista sabe que una cistitis intersticial inespecífica, él tiene un componente con las emociones, porque cuando la mujer está más ansiosa, viene la cistitis. O un cardiologista le sabe que la hipertensión arterial sistémica primaria, tiene un componente emocional, porque a partir de determinados momentos emocionales es que las presiones comienzan a subir. Mas, como para la medicina moderna, eso no tiene fisiopatología para ser explicada, porque la mente y el cuerpo fue separada. Ellas entran en lo que la medicina moderna llama de doenças idiopáticas o primarias, doenças sin diagnóstico. Yo sé que acontece la doença, mas no sé un mecanismo. ¿Entiendes? Porque la mente, él sabe, pero no puede hablar alto. ¿Entiendes? Porque los que le van a decir, va a ir al psicólogo ahora, está viajando en la mayonesa. ¿Entiendes? Él sabe, pero no puede hablar alto. Entonces, para la medicina tradicional chinesa, ¿qué aconteció? Gracias a Dios, no teve iglesia católica predominando en el Oriente, en el Extremo Oriente, o tentaron, mas no coló. Y los fundamentos filosóficos de ellos se mantuvieron invariables, estructurados de forma ininterruptas desde sus orígenes hasta la actualidad. Por eso, en la medicina tradicional chinesa, psicología y medicina no existe. Existe una sola cosa. Ellos saben que si yo fico irritado, o yang chi do fígado asciende. Que si yo fico deprimido, triste, o chi de pulmón se deprime. Entonces, para él, la emoción y la fisiología es una misma cosa. No existe ni psicología de la MTC. No existe porque nunca se separó. Jamais se separó. Hacen parte de un mismo pacote. ¿Entiendes? Y por eso es que también los fundamentos filosóficos son la base estructural de esa medicina. Es inseparable. No da para entender medicina tradicional chinesa sin entender yin y yang. Sin entender 5 elementos. No Occidente, nos achamos que eso es balela de chinés. Viajen en la mayonesa o chinesa, no precisa nada de eso. El punto, coloca la gula y llega. No.